Pari bari bari pu, pari bari buri pu, pari bari bari pum pum. 1/2, canterín de Dios. 1/2, canterito de Dios. Esto se refiere al modo de colocar las piedras al hacer la pared. Es decir, la forma más elemental de construcción es repartiendo las fuerzas de las piedras o ladrillos superiores sobre dos inferiores, apilándolas una encima de la otra, o bien en seco para muros de piedra, o bien con una carga para hacer un muro de ladrillos o de piedra cargada, hacen que se mantenga estable y consistente. Canterín sería el diminutivo de cantero, aquella persona que practica la cantería, un oficio o arte de traballar la piedra, de construir. Al igual que el castellán, el término cantu se entiende como una piedra o pedazo de piedra, entre otros muchos significados que contiene la palabra cantu. Y cuando las rocas son de río y están redondeadas, se llaman regodones. Este refrán nos remonta a una época de autoconstrucción, así que nos sirve de recordatorio de cómo tenemos que empezar a construir piedra a piedra.